La guerra hispano-estadounidense fue un conflicto militar entre España y Estados Unidos acaecido en el año 1898. Durante la guerra, Estados Unidos capturó Cuba, Puerto Rico y Filipinas, que pertenecían al Reino de España desde el siglo XVI. Las hostilidades comenzarían a raíz de la explosión interna del acorazado Maine en el puerto de La Habana, que condujo a la intervención estadounidense en la Guerra de Independencia de Cuba. Como resultado, Estados Unidos comenzó a dominar la región del Caribe y se apoderó de las posesiones de España en el Pacífico. Esto llevó a la partición de Estados Unidos en la Revolución Filipina y, en última instancia, en la guerra entre Filipinas y Estados Unidos. El tema principal era la independencia cubana. Durante varios años hubo levantamientos contra el dominio español en Cuba. Tras el estallido de la guerra hispanoamericana, Estados Unidos apoyó la guerra de independencia. El presidente estadounidense William McKinley buscó un acuerdo pacífico, pero la explosión del acorazado Maine lo empujó hacia la guerra, la cual supuestamente quería evitar. El 20 de abril de 1898, McKinley firmó una resolución conjunta del Congreso exigiendo la retirada de las tropas españolas y autorizando al presidente a utilizar la fuerza para ayudar a Cuba a obtener la independencia. En respuesta, el 21 de abril, España rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos. El mismo día, la Marina estadounidense inició un bloqueo a Cuba y ambos bandos declararon la guerra. La guerra de 10 semanas se libró tanto en el Caribe como en el Pacífico. Las acciones de la Armada estadounidense fueron decisivas para permitir que la fuerza expedicionaria desembarcara en Cuba y capturara la guarnición española. Los norteamericanos lograron la capitulación de Santiago de Cuba y Manila, a pesar de la feroz resistencia de la infantería española. Madrid pidió la paz, después de que 2 escuadrones españoles en Santiago de Cuba y la bahía de Manila fueran hundidos, y una tercera flota más moderna fuera llamada a casa para defender la costa española. El resultado de la guerra fue el Tratado de París del año 1898, celebrando en términos favorables a los Estados Unidos, que ganó Puerto Rico, Guam y las Filipinas, y permitió también el control temporal sobre Cuba. La transferencia de Filipinas incluía un pago por parte de los estadounidenses de $20 millones, equivalentes a la actualidad a 600 millones, los cuales servirían para reembolsar los costes de las infraestructuras de propiedad española. La derrota y pérdida de los últimos restos del Imperio Español supuso un profundo shock para la conciencia nacional española y provocó una profunda reevaluación filosófica y artística de la sociedad española, conocida como la Generación del 98. Estados Unidos, por su parte, adquirió posesiones insulares en todo el mundo y estallaron nuevos debates dentro del país sobre su expansionismo. Pero para poder entender este hecho, debemos remontarnos a los antecedentes. En el año 1895 se inició en Cuba un levantamiento masivo antiespañol. A pesar de movilizar 150,000 hombres, España no pudo hacerle frente. En Estados Unidos existía el deseo de apoyar a los mambises cubanos, que era el nombre que se le daba a los rebeldes. Esto se debió, entre otras cosas, a los intereses económicos de los empresarios estadounidenses en Cuba. En enero de 1898, durante los disturbios de La Habana, Washington decidió enviar el acorazado Maine a La Habana para proteger a los ciudadanos estadounidenses que residían en dicha ciudad. Tras la explosión del acorazado, el 15 de febrero del mismo año, comenzó a aumentar el sentimiento antiespañol en la sociedad estadounidense. Esto también se vio facilitado por el hecho de que una semana antes de la explosión, el New York Journal publicó una carta robada del embajador español en Estados Unidos, en la que menospreciaba al presidente estadounidense y expresaba su confianza en que España estaba dispuesta a luchar si sucediese una guerra. En su mensaje al Congreso de Estados Unidos el 11 de abril, el presidente McKinley propuso intervenir en los acontecimientos en Cuba, donde España
había iniciado negociaciones sobre una tregua con los rebeldes. Una semana después, el Congreso decidió que se debía pedir a España que retirara las tropas de Cuba y reconociera su independencia. Se pidió al presidente que utilizara las Fuerzas Armadas para lograr dicho objetivo. A España se le daría hasta el 23 de abril, pero ya un día antes, la Marina estadounidense había iniciado un bloqueo a Cuba. En respuesta, España declaró la guerra a Estados Unidos el 23 de abril. Mientras tanto, las operaciones militares en las Indias Occidentales comenzaron en la tarde del 22 de abril de 1898, cuando el escuadrón estadounidense del contraalmirante Sampson salió de Cayo Hueso a las 8:30 de la mañana e incluía 2 acorazados, 10 cruceros y 5 destructores. Unas horas después, cerca de La Habana, abrió fuego contra las baterías costeras españolas. También, durante su travesía, los estadounidenses capturaron el primer barco, el vapor español Buenaventura, cargado de madera. Sin embargo, el mando estadounidense ordenó a sus formaciones de combate evitar batalla con las fortificaciones costeras españolas, considerando prioritaria la destrucción de las principales fuerzas de la flota española. Por ello, los estadounidenses intentaron organizar un bloqueo de los principales puertos cubanos, utilizando para ello principalmente barcos comerciales, los cuales habían sido requisados y armados tras el estallido de la guerra. Además, para proteger su costa atlántica, el mando estadounidense formó un escuadrón bajo el mando del comodoro Shale. El 23 de abril, sus barcos realizaron por primera vez patrullas de larga distancia. La parte estadounidense pretendía ganar la supremacía en el mar y solo después se planeó pasar a las operaciones de desembarco. Por tanto, las acciones del escuadrón de bloqueo estadounidense en la primera etapa de la guerra se redujeron a sondear cuidadosamente la defensa española en la costa norte de Cuba. A pesar de la debilidad de la flotilla de las Antillas españolas, formada principalmente por viejos cañoneros, y la indecisión de su comandante, el almirante Manterol, en abril y mayo, los españoles lograron repeler en 3 ocasiones los ataques de cruceros y destructores auxiliares norteamericanos en la zona del puerto de Cárdenas. El 11 de mayo, los estadounidenses intentaron desembarcar tropas en la bahía de Cienfuegos, en la costa sur de Cuba, para destruir la estación de cable del telégrafo submarino que conectaba a Cuba con el mundo exterior. La defensa costera española logró repeler el desembarco con pérdidas para el enemigo. El 18 de mayo, el crucero auxiliar San Luis derrotó el cable telegráfico que conectaba Santiago de Cuba con Jamaica. Esta acción no tuvo importancia, ya que los británicos propietarios de la línea huyeron al comienzo de la guerra, sellando y desmantelando parte del equipo. La línea francesa, desde Santiago de Cuba vía Guantánamo hasta Haití, permaneció operativa. Para cortarlo también, dicho crucero, acompañado por el remolcador Huempatuk, se dirigió a la entrada de la bahía de Guantánamo, situada a 50 millas al este. Sin embargo, la cañonera española que custodiaba la entrada, apoyada por un cañón único costero, consiguió ahuyentar a los norteamericanos. Incluso, antes del inicio de la guerra, los españoles decidieron enviar a Cuba un escuadrón al mando del almirante Cervera, los cuales eran 4 cruceros blindados y 3 destructores. Se reunió en las islas de Cabo Verde. El 12 de marzo, Cervera llegó con su escuadrón a Fort France en Martinica, pero allí no se le permitió reponer su suministro de carbón. Obtuvo un pequeño suministro de carbón en Curazao y posteriormente, el 19 de mayo, su escuadrón entró en Santiago de Cuba sin ser detectado. Del 27 al 28 de mayo, el escuadrón de Shelley estableció un bloqueo naval en Santiago de Cuba. Los estadounidenses decidieron bloquear la entrada, hundiendo en ella un gran barco. El transporte de carbón Merrimack estaba destinado a este fin. El 3 de junio, el teniente Hobson y 7 voluntarios iniciaron la operación, pero se encontraron bajo un intenso fuego. El transporte encalló bastante lejos de la entrada, en el lado derecho, y el equipo tuvo que retirarse. El 20 de junio,
35 transportes estadounidenses con 18,000 efectivos de desembarco se acercaron a Santiago de Cuba. Del 22 al 24 de junio, estas tropas desembarcaron en Daiquirí y el 26 de junio, junto con mambises cubanos, sitiaron Santiago de Cuba desde tierra. El 1 de julio, norteamericanos y cubanos derrotaron a los españoles en la batalla de Loma San Juan al este de Santiago. Al mismo tiempo, con una superioridad 16 veces mayor, los estadounidenses sufrieron las mismas pérdidas que los españoles. El 2 de julio, el almirante Pascual de Cervera recibió órdenes del comandante de las fuerzas terrestres de romper el bloqueo. Una de las razones de esta exigencia fue la falta de alimentos entre los sitiados. La mañana del 3 de julio, cuando los españoles intentaban abrirse paso, se produjo una batalla en la que todos los barcos españoles fueron destruidos. Los estadounidenses solamente perdieron un marinero en la acción. El 10 de julio comenzó un bombardeo estadounidense de Santiago de Cuba y 4 días después la ciudad se retiró. En total, 24,000 españoles se rindieron. A principios de agosto, los estadounidenses junto con los mambises tomaron posesión de toda Cuba. Mientras tanto, a finales de julio y en el área de Puerto Rico, 16,000 soldados estadounidenses, al mando del general Miles, desembarcaron en el sur de Puerto Rico. El 8 de agosto, lanzó una ofensiva y pronto ocupó toda la parte occidental de la isla. En Puerto Rico, los estadounidenses solo perdieron 5 efectivos y tuvieron 28 heridos. En Filipinas, por su parte, en 1896 ocurrió un levantamiento contra el gobierno español, durante el cual los estadounidenses también aprovecharon su oportunidad. El 30 de abril de 1898, un escuadrón estadounidense, al mando del comodoro Dewey, se acercó a la bahía de Manila. Al amanecer del 1 de mayo, la escuadra estadounidense se acercó a la ciudad. Al descubrir que solo había barcos mercantes amarrados frente a Manila, los barcos estadounidenses giraron hacia el sur y pronto descubrieron un escuadrón español de 10 barcos obsoletos frente a Caví, de los cuales solo 2 eran cruceros blindados. La escuadra española estaba al mando del almirante Montojo. Se produjo una batalla en la que todos los barcos españoles fueron destruidos y 5 de ellos fueron hundidos por sus tripulaciones. Los barcos norteamericanos no sufrieron ningún daño grave. Para el 2 de mayo, las tropas estadounidenses ocuparon Cavite. Los españoles se retiraron a Manila. Los norteamericanos llegaron a un acuerdo con los rebeldes filipinos para luchar juntos contra los españoles. El 8 de junio, los rebeldes ocuparon Las Piñas y Parañaque, limpiando las afueras de Manila de los españoles. Durante junio, se rompió la resistencia española y el 3 de julio se declaró la independencia de la República de Filipinas. Los españoles conservaron el control solo sobre una parte del archipiélago, mientras que la mayor parte estaba controlada por rebeldes filipinos que continuaron luchando contra las fuerzas coloniales españolas. Desangradas y cansadas, las tropas españolas sufrieron una derrota tras otra. Cuando las islas fueron transferidas a los estadounidenses, solo una isla grande permanecía bajo el control de la administración española. Tras la llegada de refuerzos estadounidenses el 13 de agosto, dichas tropas y las Filipinas lanzaron un asalto a Manila y las fuerzas españolas capitularon 4 horas después. El 20 de junio llegó a Guam el crucero blindado estadounidense Charleston y 3 transportes con soldados. El crucero disparó varias cargas contra la antigua fortaleza española, pero no hubo fuego de respuesta y no hubo daños visibles en dicha fortaleza. Lo más probable es que los proyectiles hayan pasado volando por encima, ya que el capitán de Marina Guam, Pedro Duarte, decidió que el barco estaba saludando y envió un mensajero a la capital de la isla, la ciudad de Agarna, ubicada a 10 kilómetros de Pitt, con un mensaje para enviar al gobernador a devolver el saludo. La delegación de la isla abordó un barco y se dirigió al crucero norteamericano. Cuando abordaron el Charleston, se enteraron de que se había declarado la guerra entre España y Estados Unidos y el crucero había llegado para capturar la isla. Los funcionarios españoles quedaron asombrados por esta noticia, fueron declarados prisioneros de guerra
y en el camarote del capitán del crucero comenzaron a discutir los términos de la rendición, la cual tuvo lugar el 21 de junio de 1898. Francesc Martínez Portissac fue nombrado gobernador de la isla antes de la llegada de la administración norteamericana. Después de despedirse del pueblo de Guam, el Charleston y 3 transportes partieron hacia las islas de Filipinas el 22 de junio. El crucero participaría en la captura de Manila y la bahía de Subic. Naufragó y se hundió el 2 de noviembre de 1899 cuando chocó contra un arrecife submarino frente a la isla de Luzón. Y así se llegaría al final de la guerra. El 12 de agosto, Estados Unidos y España firmaron una tregua. Según el Tratado de París, celebrado en diciembre de 1898, se puso fin a la guerra. España renunció a sus derechos sobre Cuba, cedió Puerto Rico y otras islas bajo su soberanía en las Indias Occidentales a los Estados Unidos, cedió las Islas Filipinas y cedió Guam también. Cuba fue declarado Estado independiente, pero quedó bajo una fuerte influencia estadounidense, y Puerto Rico, Filipinas y Guam se convirtieron en posesiones norteamericanas. Debido a la pérdida de las Filipinas, España perdió la oportunidad de defender las posesiones insulares que le quedaban en el Océano Pacífico, por lo que al año siguiente del final de la guerra fueron vendidas a Alemania. En España, la derrota en la guerra fue un doloroso golpe al orgullo nacional. La generación de escritores que se formó en un ambiente de derrota se llama la generación del 98. El rey Alfonso XIII, de 12 años de edad en ese momento, también creció bajo la crisis nacional. Los resultados de la guerra influyeron en el destino de la lengua española por el mundo. Por un lado, debido a la transición de Filipinas al dominio estadounidense, el idioma español perdió casi por completo su posición en Filipinas en el siglo XX. Al final de esta guerra, una gran potencia había sucumbido y otra había ascendido. El fin del Imperio Español llegaba a su fin y el comienzo de la influencia norteamericana en el mundo daba comienzo. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.